Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal. Vamos a hablar sobre la situación del país, el nuevo acuerdo con respecto a los bonos ecuatorianos, la nueva deuda que se perfila con la China. Si me permite, economista Acosta, al tiempo de darle la bienvenida, escuchemos nada más que un brevísimo párrafo de una entrevista que mantuvimos el día de ayer con el economista Augusto de la Torre, uno de los gestores de esta negociación, pues es parte del Consejo de Economía del Gobierno Nacional, quien señalaba ciertos pasos que deberían darse más allá de esta negociación que se encuentra en marcha. Estas reflexiones, economista de la Torre, ¿sugiere usted la conveniencia de un gobierno neoliberal? Así debemos entenderlo. Mire, yo ni sé lo que es neoliberal. Como le digo, hay tanta varianza semántica en estos términos. Necesitamos un gobierno pragmático que entienda cómo se combina bien la relación del Estado con la relación de la inversión privada, que le dé prioridad a la equidad social. Un país no puede progresar sin equidad social. Entonces necesitamos un país que crezca con equidad social y eso requiere muchas reformas. Si a eso usted le llama centro-derecha, centro-izquierda, socialdemocracia, llámelo lo que usted quiera, pero necesitamos esos ingredientes. Necesitamos estabilidad y viabilidad fiscal. Necesitamos crecimiento económico y del empleo. Necesitamos equidad social. Y necesitamos insertarnos en el mundo de una manera que sea productiva y que nos haga crecer. Eso es lo que el país necesita. No es difícil decir lo que necesitamos. Podemos debatir cómo llegar allá, pero lo que se necesita hacer para llegar allá es simplemente buena política pública. Y puede haber un sesgo, o sea, van a haber candidatos que prefieren sistemas más competitivos, más de sector privado, más de libre mercado. Van a haber posiciones políticas que prefieren un énfasis mayor en la redistribución, en la equidad social. Parte de lo que expresaba Augusto de la Torre el día de ayer, economista Acosta, sin decirlo, sin expresarlo directamente, sugería en su discurso un gobierno de derecha con políticas neoliberales, entre ellas acciones que debía tomar una reducción del tamaño del Estado, cambio en el sistema de la seguridad social, apertura a mercados, flexibilidad laboral, etcétera. Quisiéramos conocer inicialmente si usted se encuentra, en términos generales, de acuerdo con lo expresado por Augusto de la Torre. Mire, el término neoliberal ha sido muy mal usado, manoseado en el Ecuador y tiene una connotación claramente negativa. Entonces ya al poner una etiqueta neoliberal se está diciendo es lo negativo. Y hemos vivido más de 15 años donde se ha repetido ese mensaje. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador? No pongamos etiqueta para no confundir al público. Necesita hacer crecer su economía. Hacer crecer su economía es lo único que va a poder generar más empleo, más bienestar. Entonces, la manera de hacer crecer la economía es con políticas económicas responsables, porque lo que hemos tenido hasta ahora es lo peor del populismo económico. El vivir con el cortoplacismo, vivir para el presente y el día de mañana ya se verá. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué no tenemos en este momento, por ejemplo, fondos de contingencia, fonditos para la crisis sanitaria? Porque vivimos el vivir al cortoplacismo de la década pasada. Esas políticas irresponsables. Lo que necesitamos es una política responsable que entienda por dónde le entra el agua al coco. ¿Cómo se genera bienestar? ¿Cómo se genera bienestar? Porque al final del día la política pública lo que busca es generar bienestar. Y en eso creo que nadie va a discrepar. Lo importante es entender cómo se genera bienestar. No se genera con más gasto público desfinanciado, no se genera con un mal manejo del endeudamiento, no se genera con repartir bonos sin sustento o desfinanciando la seguridad social. Se genera produciendo más, generando un ambiente propicio para invertir. Eso significa que tenemos que corregir incentivos en el Ecuador, es un tema clave, incentivos para que sea atractiva la inversión. Porque solo vía más inversión habrá más producción y más empleo y más bienestar. Segundo, tenemos que devolverle competitividad a la producción ecuatoriana.
Si sabemos, entendemos que para vivir mejor tenemos que producir más y mejor, entonces tenemos que devolverle competitividad. Somos caros para producir, tenemos que solucionar ese problema. Y tercero, tenemos un lastre que se llama Estado quebrado. Mientras tengamos un Estado quebrado, aquí no importa la ideología del que venga, puede venir un comunista radical a Carondelet de presidente, tendrá que poner en orden las cuentas fiscales, porque hay una realidad que la vivimos todas las familias y la entendemos muy bien todos los ciudadanos. Cuando alguien gasta más de lo que tiene de manera permanente, más de los ingresos, si yo gano 1.000 y gasto 1.500 de manera permanente, llega un momento en el que ya no tengo quien me preste. Ya he ido hasta el chulquero, a la tienda, a todo el mundo he pedido fiado y ya se me acaba el cupo. Eso es el Estado ecuatoriano. Entonces, en este momento, póngale la etiqueta que usted quiera y la línea política que usted le quiera, va a tener que ponerse en orden las cuentas fiscales porque hay una realidad, no hay plata. Esa es la realidad. Entonces, aquí no es un tema de ideologías ni de políticas, sino de realidades y de tratar de darle la vuelta al país para generar bienestar, que ese es el objetivo al final del día. ¿Coincide usted, economista Costa, con las bondades de la negociación de los bonos que ha hecho el gobierno? Definitivamente, yo creo que es uno de los grandes logros de este gobierno. El otro yo podría mencionar es un tema político. En temas políticos nos eliminó esa posibilidad de la reelección indefinida a través de la consulta. Yo creo que es un tema económico, el logro que podemos mencionar. Si por algo le debemos recordar a este gobierno en la historia, porque por lo demás ha tenido un desempeño que ha dejado que desear, pero al menos este de aquí se ha sido una política que va a tener un impacto positivo, no solamente para este gobierno, el verdadero impacto es para el futuro. En los próximos 5 años se va a producir un ahorro, vamos a liberar la necesidad de pagar de alrededor de 10.000 millones de dólares. Y si medimos en los próximos 10 años, la liberación de obligaciones a pagar es de 16.000 millones de dólares. ¿Cómo se logró? Se logró siendo responsable, primero, no cayendo nuevamente en un default, que es uno de los grandes errores del Ecuador. Ecuador ha sido un mal pagador, ha demostrado un pésimo carácter crediticio. En 2008 fue la última vez que dejamos de pagar la deuda, no porque no teníamos plata, sino por taras ideológicas del presidente Correa, que decidió no pagar cuando sí teníamos recursos porque estábamos en medio de la mayor bonanza petrolera después de la de los años 70. Y entonces vemos cómo lo que esa política cortoplacista lo que hizo es que el Ecuador, a partir de entonces, de ese default, tenga que pagar mucho más caro por el endeudamiento. Mientras a Colombia y a Perú le cobraban la tercera parte que el Ecuador tenía que pagar el triple. El Ecuador tenía que empeñar el petróleo porque era un mal pagador, entonces no era suficiente su palabra, tenía que entregar petróleo además. Entonces vemos cómo el endeudamiento del Ecuador ha sido muy malo, muy mal hecho, desordenado, y esta renegociación lo que hace es ordenar esos pagos, devolverle la sostenibilidad. Se extienden los plazos, se reduce el capital y se reduce el interés. Entonces definitivamente esto es muy positivo para todos los ecuatorianos. Sin embargo, economista Acosta, muy buenos días. Hay personas que se han expresado en contra de esta renegociación, manifestando que las condiciones en las que entraría el país son perjudiciales, que quedaría el Ecuador endeudado en 13.500 millones de dólares y que hasta el 2040 deberá pagar más de 9.000 millones de dólares, y que además de aquello, en esta negociación hay ciertos grupos que ganaron miles de millones de dólares bajo estas condiciones inciertas y quizás hasta desfavorables para el país. ¿Cuál es el análisis que usted tiene? Eso es un desconocimiento total y un interés político. El Ecuador estaba endeudado en 17.000 millones de dólares. Esa es la deuda. Lo que se hizo con la renegociación no es adquirir nueva deuda, como lloran, por ejemplo, a este momento los correístas, que piden más endeudamiento, que se acelere el endeudamiento. Ciudadanos, el endeudamiento, no olviden, lo vamos a pagar los ciudadanos vía futuros impuestos. Las deudas, esa es la manera en que se pagan las deudas. Entonces, cuando alguien pide más endeudamiento, lo que está pidiendo es más impuestos para que los ciudadanos paguemos al final del día todo ese endeudamiento. Entonces, lo que ha hecho esta negociación es, antes teníamos una deuda de 17.400 millones, con la renegociación la deuda baja a 15.800. Hay un perdón en una parte de la deuda, se reduce el capital, se reduce la tasa de interés, se extiende un periodo de gracia, 5 años para capital y 2 años para tasas de interés. Se extiende el plazo, ya no son 10 años para terminar de pagar, sino 20 años. Si eso no es positivo, no sé en qué mundo viven estos señores.
¿Qué situaciones confluyeron en su criterio economista Acosta para que esta negociación pueda llegar a concretarse? El gobierno de Lenín Moreno no ha sido precisamente un gran referente para transmitir confianza al mundo financiero. Basta ver la evolución del riesgo país que se ha dado en su gobierno, que se multiplicó por 10 incluso actualmente. A pesar de todo, a pesar de estos mensajes que se han dado en los últimos días, el riesgo país continúa en 2.740. El riesgo país refleja que el Estado ecuatoriano está quebrado. Y la quiebra del Estado ecuatoriano empezó en 2014, cuando todavía con un precio de $2.000 por barril, al gobierno de Correa no le alcanzaba la plata. Tenía que endeudarse agresivamente porque no le alcanzaba la plata. Y en 2013 empezamos esta senda de agresivo endeudamiento, que el endeudamiento, todos sabemos, tiene un límite. Y al final del día el endeudamiento se paga vía futuros impuestos. Entonces siguió esa estrategia de agresivo endeudamiento que la continuó Lenín Moreno, mantuvo la estrategia del gobierno anterior y llegó a un límite en el cual ya los prestamistas no le quieren prestar al Ecuador. Ya cada vez les es más difícil conseguir financiamiento y eso es lo que se refleja en un riesgo país tan elevado. Ahora, ¿por qué se logró este acuerdo? Yo creo que es justamente por eso, porque el Ecuador ha demostrado tener un carácter crediticio muy pobre, ser muy mal pagador, tener el récord internacional, si no me equivoco, es el segundo país que más veces ha caído en default en los últimos 200 años a nivel mundial. Es un récord mundial del Ecuador, entre los peores pagadores del mundo. Y eso hace que los inversionistas se den cuenta y digan, la deuda como estaba, se había adquirido de manera desordenada, de manera irresponsable, a plazos muy cortos, con montos de amortización muy grandes que el Estado no iba a incurrir. Entonces era cuestión de tiempo que se produzca un default. Entonces los inversionistas lo que vieron es decir, miren, ¿cuál es la alternativa? Si yo no acepto una renegociación, el Estado me va a dejar de pagar, no voy a recuperar los valores y voy a tener que entrar en un proceso muy costoso y complejo de tratar de cobrar esas deudas. ¿Cobrarlas cómo? Con embargos de cargamentos de petróleo, con juicios internacionales, un proceso que no le interesaba a los inversionistas. Entonces, la alternativa de los inversionistas de no cobrar es lo que yo creo que impulsó a aceptar la propuesta ecuatoriana, que implica que tienen que perder una parte de su capital, porque hay una reducción de más de $1.500 millones, se les va a pagar ahora menos, que implica que tienen que reducir el interés que se les va a pagar y que además implica que hay que pagarles ya no en 10 años, sino en 20 años. Pero a pesar de todo eso es mejor a simplemente no cobrar y tener que entrar a un proceso judicial de tratar de recuperar esos recursos a la fuerza. Hablemos sobre el crédito con la China. Arregló seguido de este anuncio, Ecuador también ha confirmado que $2.400 millones más se pedirán a la China en condiciones que no suenan muy favorables, un 6% de interés. Usted conoce perfectamente otros organismos internacionales, entidades multilaterales, están dando a intereses bastante más bajos. Y también nuevamente se ignorará, no sé si es el término correcto, unos 50 millones de barriles de petróleo. Adicionalmente, no se sabe si continuará la China con esas políticas de poner secretismo en cuanto a estas negociaciones o condicionamientos que favorezcan a empresas chinas. Sí se conoce que se ha aprobado ya que existan comisiones del orden del 1,5% en estas negociaciones. ¿Cuál es su opinión? ¿Y es imprescindible que Ecuador dé este paso? Ese es parte del problema que estoy mencionando, un problema de un Estado que sigue gastando más de lo que tiene y que cada vez tiene menos opciones de financiarse y tiene que aceptar opciones cada vez más costosas. El Ecuador ha venido pagando el triple de lo que paga Colombia y Perú. Síntoma primero de que permanentemente no paga sus deudas. 2008 fue la última ocasión que dejó de pagar a pesar de que tenía recursos para hacerlo. Y después, síntoma de que tenemos un Estado insostenible, que seguimos gastando demasiado. Solamente para este año, la necesidad de financiamiento es de $13.500 millones. Con la renegociación de la deuda, se logra reducir en 1.500 la necesidad de financiamiento. Entonces, el hueco, en vez de ser 13.500 millones, ahora es de 12.000 millones. Entonces, hay que entender muy bien, la renegociación lo que hace es reducir ese hueco, pero seguimos hablando de un hueco enorme. Y eso nos lleva al tema de fondo. Aquí, la renegociación de la deuda, con eso hemos corregido la temperatura del paciente. Un paciente que tenía una fiebre altísima, la hemos reducido. Ahora hay que corregir la infección.
Y la infección es ese exceso de gasto. ¿Qué es exceso de gasto? Porque ya dirán por ahí, ¿cuál es el exceso de gasto? Es muy simple la regla para saber cuándo es un gasto excesivo. Cuando supera sus ingresos y usted no tiene cómo financiarlo y tiene que comenzar a aceptar, ir a buscar al chulco para que le preste. Eso es exceso de gasto. Y el Ecuador está de manera permanente aceleró su endeudamiento desde 2013. Entonces no podemos seguir más tiempo endeudándonos porque estamos hipotecando no nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos estamos hipotecando, porque aquí se resiste en poner en orden el origen del problema. Seguimos gastando demasiado, igual que una familia que decide gastar el doble de lo que está ganando de manera permanente y todavía tarjeteo, se dará cuenta que la tarjeta, hasta la más fuerte de todas las tarjetas, tiene un cupo. Ecuador como país también ha llegado a su cupo de endeudamiento y vamos a ver cómo en los siguientes años, el siguiente gobierno, si es que no van a corregir el origen del problema, seguirán endeudándonos cada vez con peores condiciones, porque los inversionistas dicen, sí, yo sí le presto, pero usted me va a pagar caro porque usted está prácticamente quebrado. Entonces, si yo le presto a usted a un sujeto de tan alto riesgo y además de tan mal carácter crediticio, entonces va a tener que pagar mucho, le va a pedir garantías de petróleo, como es esta operación con China, porque China nos presta, pero se garantiza con petróleo, ellos no arriesgan su dinero. Y así va a suceder con cualquier prestamista que busquemos, porque el Ecuador, lamentablemente, todavía tiene unas cuentas fiscales insostenibles, vive una crisis fiscal de una magnitud gigantesca, y no importa a quién llegue a Carondelet el próximo año, cualquier candidato de cualquier posición política se va a enfrentar a la falta de dinero. Aquí no es un tema de ideología, es un tema de realidades. Es una familia que se quedó con menos ingresos y que gastó demasiado en función de los ingresos que tiene y que le va a tocar reducir sus gastos. Es la única salida que va a tener, economista. A no ser que se comience a usar otros mecanismos peligrosos que ya se están empezando a usar, como son los sustitutos del dinero. Comenzar a pagar con papelitos, que ya empezó, y yo creo que ese es un tema que hay que mencionar de mucho riesgo, pagar con bonos del Estado y con CETES a los proveedores e inundar la economía con papelitos, lo que pone en riesgo la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera. Entonces hay caminos que no debemos seguir, el de los pagar con papelitos es uno de esos que no debemos seguir porque son caminos peligrosos. Economista, estaríamos diciendo entonces que si Ecuador implementaría otro tipo de políticas internas, no requeriría acceder a un nuevo crédito. El gobierno ha dicho que es urgente, necesario, imprescindible obtener nuevos recursos, un crédito, y justamente por ello es que se está haciendo los esfuerzos para acceder a negociaciones con la China. ¿No podríamos en estas condiciones prescindir de la China, de cualquier otro organismo? Es decir, ¿es o no es indispensable acceder a un crédito en este momento? Este momento es indispensable porque tenemos un hueco fiscal de 13.500 millones que se redujo ahora a 12.000 millones gracias a la negociación. O sea, nos falta financiamiento por 12.000 millones, una cifra gigantesca. Ahora, hay que estar muy claro, el endeudamiento no es que el endeudamiento sea necesariamente siempre bueno. El endeudamiento es bueno siempre y cuando sea sostenible. Y esa es la palabra clave, sostenibilidad. El endeudamiento que ha llevado el Ecuador desde 2013 para acá ha sido insostenible, porque nos hemos endeudado demasiado rápido, más rápido de lo que crece la economía, entonces ya no tenemos cómo pagar. Hemos ahorcado las cuentas fiscales, este momento se paga muchísimo más en servir la deuda que, por ejemplo, salud y educación juntas. Eso es parte de esa insostenibilidad de la deuda. Entonces lo importante aquí es mantener abiertas las fuentes de financiamiento, sincerar las cuentas fiscales, reconocer que los ingresos han caído y que necesitamos gastar en línea con los ingresos y seguir buscando financiamiento para proyectos prioritarios. Hay que estar muy claros, el financiamiento es necesario, sobre todo un país en vías de desarrollo tiene siempre escasez de capitales, en cambio los países desarrollados tienen abundancia de capitales. Considera, economista, tienen que conseguir ese financiamiento. Considera, economista Acosta, que este nuevo paso, esta nueva deuda que está por adquirir Ecuador mejorará significativamente la liquidez en esta etapa final del gobierno. La falta de liquidez del gobierno está poniendo realmente en riesgo la institucionalidad del país, la seguridad social, la salud, el empleo. ¿Qué incidencia tendrá este crédito con la China? Va a ser insuficiente, es una gota en un desierto, porque como digo, el nivel de gasto es tan grande, tan descomunalmente desproporcionado frente a los ingresos, que para este año hace falta 12.000 millones de dólares, 12% del PIB.
en financiamiento. Eso no es sostenible, no se va a conseguir, no nos van a prestar esa cantidad y lo que vamos a evidenciar es cómo el Estado comienza a implosionar. Implosionar porque no hay plata para pagar, comienzan a apagarse las lucecitas del Estado por todo lado, porque ya no hay para pagar y el problema de esto es que al no aplicar una política de priorizar el gasto, porque es lo que siempre se debe haber hecho, el Estado tiene que tener claro su rol y darse cuenta que tiene que priorizar en el ciudadano, invertir en el ciudadano, eso es lo único prioritario. ¿Y qué es invertir en el ciudadano? Salud, educación, seguridad, eso es lo prioritario. Todo lo demás tiene que ser eliminado y reducido. Pero tenemos un Estado que cree que los recursos son ilimitados, una constitución que plasmó que los recursos son ilimitados en un papel, porque en la realidad no lo son, y que el Estado se dedica a todo. Estado empresario de aviación, Estado empresario de telecomunicaciones, Estado petrolero, Estado banquero, tenemos Estado para todo. Todos los sombreritos de todas las profesiones tiene el Estado. Pero cuando llega lo importante, al ciudadano, salud, educación, tenemos una salud mediocre, tenemos una educación pública mediocre, no hay recursos y llega a pagar, por ejemplo, a las universidades, dice, disculpen, se me acabó el dinero, no le puedo pagar a ustedes de las universidades públicas. Entonces vemos cómo el problema aquí es que no se prioriza el gasto público y mientras no prioricemos, no va a alcanzar el dinero para nada, porque tenemos un Estado que gasta en todo y que no le alcanza para los temas realmente importantes, que es la inversión en el ciudadano. Los economistas dicen que un Estado no quiebra. Quizá esto está demostrándose también en estos días cuando Argentina, contra todo pronóstico, logró también una renegociación. Usted ha señalado, sin embargo, que Ecuador está hipotecando su futuro, quizá no quebrando, pero sí hipotecando su futuro. ¿De qué manera se va a manifestar esto? ¿Qué quiere decir usted cuando Ecuador está hipotecando su futuro? ¿Qué tipo de sucesos, qué acciones, qué limitaciones va a tener el país si la situación sigue así? Mire, este momento un Estado tan gastador lo que está haciendo es que se está absorbiendo todo el ahorro interno. El poco ahorro que existe internamente ya no sirve para la producción, ya no está disponible para producir más, está disponible para financiar al Estado. Por otro lado, todas esas deudas que ha seguido adquiriendo el país agresivamente desde 2013 para acá, todo ese endeudamiento lo vamos a tener que pagar. Hay que estar muy claros, eso se paga. Y al final del día lo pagamos los ciudadanos, no los políticos. Los políticos cuando terminan su periodo se van a unos exilios dorados, pero los ciudadanos quedamos para pagar esas deudas y no vamos a ser nosotros, van a ser nuestros hijos y nuestros nietos quienes tengan que pagar. El ajuste económico va a ser un proceso muy lento. Estamos viendo que lamentablemente aquí nadie entiende la gravedad del problema, ni tampoco tiene la voluntad política de corregir los desequilibrios. Entonces insiste en una realidad que ya no existe. Al decir, no corrijan, no pongan en orden las cuentas fiscales. Son neoliberales los que quieren poner en orden las cuentas fiscales, no hagan nada. Lo que están haciendo es demorando un ajuste económico que ya incluso este momento en la ley de las finanzas públicas recientemente aprobada, se le pone un plazo de corrección a las finanzas públicas de 12 años. Ya llevamos 5 años de ajuste económico y nos están diciendo, espere 12 más. Es decir, prácticamente ajuste económico. Y eso significa que nuestros hijos no van a tener oportunidades en este país. Vamos a ver una nueva oleada migratoria como la vivimos en 1999, 2 décadas de ajuste económico, de economía que no genera empleo, de que no genera oportunidades. Y esto yo creo que se va a acentuar porque los gobiernos que vengan tampoco van a tener la decisión de poner en orden las cuentas fiscales y seguiremos insistiendo en vivir en una realidad que ya desapareció. Concluyamos, economista Costa. Concluyamos, economista Costa, con su opinión puntual sobre qué le tocará hacer a un próximo gobierno al margen de su ideología. Lo primero, corregir la crisis fiscal. Eso es un lastre para toda la economía. Reduce el potencial de crecimiento y al final del día carga con más impuestos a los ciudadanos, una carga pesada si es que no hay más producción. Segundo, tenemos que corregir los incentivos en el país. En el país se castiga la inversión. La carga para quien invierte en el país es de 42,6%, incluyendo participación de trabajadores, cuando en los países vecinos el promedio es de 31,6%. Entonces el mensaje que damos en el Ecuador, si usted quiere producir en el Ecuador va a ser castigado. Mensaje, produzca fuera del país. Y tercero, devolverle competitividad al Ecuador. Para eso tenemos que buscar nuevos mercados, evitar que, por ejemplo, haya un castigo cuando los productos ecuatorianos van a su principal mercado, que es Estados Unidos, son castigados con mayores aranceles.
cuando los productos peruanos y colombianos van a ese mercado, tienen un acceso preferencial. Eso debe ser corregido, debemos internacionalizar el mercado financiero, tenemos que modernizar la ley laboral, simplificar trámites gubernamentales, es decir, devolverle competitividad. Pero resumiendo, corregir crisis fiscal primero. Segundo, corregir incentivos para premiar la inversión, incentivar que se invierta más. Y tercero, devolverle competitividad a la producción. Esa es la única manera para poder producir más y generar más bienestar, más empleo. Ese es al final del día el objetivo de toda política económica, bienestar de la población. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es